Hoy vamos a hablar acerca del Dios del Antiguo Testamento y de la primera impresión que hemos tenido todos los que nos hemos acercado a las Sagradas Escrituras. ¿Será un Dios malo? ¿Un Dios bueno? ¿Habrán dos dioses? ¿Será el único Dios verdadero? No te lo pierdas. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Y ya seas escéptico o ya seas como creyente, creo que todos hemos tenido este conflicto alguna vez al ver este Dios del Antiguo Testamento, como en algunas ocasiones, en ocasiones más extremas, manda a exterminar toda una nación. Incluso utiliza a Israel como instrumento para castigar a toda una nación y exterminarla por completo. En algunos casos parcialmente, en otros casos hace la guerra hasta expulsar a ciertas naciones. Entonces, al no hacerse un estudio profundo de la palabra de Dios con el Espíritu Santo como guía, esto genera un choque. Incluso genera incredulidad en muchas personas. Y muchos creen que existe un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento reflejado por medio de Cristo, que pareciera que es un Dios más benévolo, más amoroso, más piadoso, el del Nuevo Testamento, y un Dios más vengativo, más airado, más indignado en el Antiguo Testamento. Pero Jeremías 29:13 te da la clave. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí Dios deja bien clara la condición con la que vamos a encontrarle, la condición con la que vamos a tener un encuentro real con el verdadero Dios. Y me hallaréis porque me buscarás de todo tu corazón. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el Salmo 51 que para Dios la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Pero fíjense que aquí no dice lo encontrarás con un corazón incrédulo o con un corazón arrogante o con un espíritu competitivo sablo todo. No, no dice eso. Así nunca encontraremos al verdadero Dios. Sí, encontraremos información, pero no te encontrarás con el verdadero Dios y estarás vacío. Porque su palabra no es una novela, no es una serie, no es una fábula. La palabra de Dios es lo más poderoso que por su gracia hoy podemos obtener. Es poder de Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y su palabra es poder transformador hoy para nuestras vidas. Los escépticos y ateos que alguna vez se han acercado a la palabra de Dios y le llaman fábula, y se encuentran ahí al Dios del Antiguo Testamento, suelen decir, pero este es el Dios que es amor, y que hablan acerca de estos exterminios que aparecen en el Antiguo Testamento, de alguna manera están fiándose del relato, pero se fían parcialmente porque el relato no termina ahí. El relato es mucho más amplio, habla de un Dios todopoderoso que mandó a exterminar a esas naciones. Ahora, si nosotros creemos en una parte del relato que es el exterminio, y no creemos en la otra parte del relato que habla de un Dios todopoderoso que evalúa los corazones, que ve el fin desde el principio, que es omnipotente, que es omnisapiente, que es un Dios justo, entonces vamos a tener una visión cegada. Si existe un Dios todopoderoso, ese Dios omnisapiente que todo lo sabe, entonces no es un crimen, porque Dios ve el fin desde el principio y Él tendrá sus razones y motivos para determinar que si esta nación sea exterminada y se le acabe el tiempo de gracia. Para los escépticos, o tomamos el relato completo o lo desechamos por completo. No podemos acusar a Dios de genocidio, no puede ni pasarnos por nuestra mente finita, limitada, poner en tela de juicio la inexorable sabiduría y misericordia de un Dios creador todopoderoso e infinito. Porque si realmente existiera un Dios todopoderoso, no sería genocidio sino justicia, y estaría ligada con su inexorable sabiduría, bondad, misericordia y amor. Un Dios que quiere lo mejor para el ser humano desde el principio. No podemos tomar una parte del documento, acusar a Dios de crímenes y desechar la otra parte del mismo documento que pone a Dios como juez justo y misericordioso. Para los creyentes, vamos a Juan capítulo 5, sobre todo versículos 39 y 46,
que explica que tanto la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, dan testimonio acerca de Él mismo. O sea, que el carácter que vemos en Cristo es el mismo carácter del Dios del Antiguo Testamento. Juan capítulo 14, del 8 al 10, la palabra de Dios dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, Felipe, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús es claro y directo. El que me vea a mí, ve al Padre. ¿Por qué, Felipe, dices tú, muéstranos al Padre? El que ve a Cristo es como si viera al Padre, porque el Padre tiene el mismo carácter de Cristo. Por tanto, por más que fuera Dios el Padre el que habla en el Antiguo Testamento, que incluso habla también en el Nuevo, porque fíjense que Cristo dice aquí que todas las palabras que Él habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre es el que le da las palabras para hablar. O sea, siempre es Dios el Padre. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que ahora habla por medio de Cristo. Entonces, el que ve a Cristo, el que ve su carácter amoroso, el que ve cómo era Jesús, puede contemplar en Cristo mismo el carácter del Padre. O sea, que Cristo es tan malo como el Dios del Antiguo Testamento, o el Dios del Antiguo Testamento es tan bueno como Cristo, tan misericordioso, tan justo, tan bondadoso, tan amoroso. Entonces, no podemos ver contraste ni contradicción ninguna, porque el mismo Cristo se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Así que, si hay un Dios malo en el Antiguo Testamento, Cristo se identifica con él. Ahora, la pregunta polémica: ¿por qué un Dios de amor y de misericordia es capaz de destruir a una nación por completo? Evidentemente, para Dios todas las naciones no eran iguales. Para Dios todas las ciudades no habían llegado a una cierta medida de maldad. La cuestión es que Dios siempre ha sido misericordioso y era compasivo, porque la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos y hace llover para justos e injustos. Y durante siglos Dios toleraba la maldad. Pero llegaba un momento en que esa maldad tenía que terminar. No podía perpetuarse en el tiempo generación tras generación, porque iba a ser de prejuicio para toda la humanidad. Dios prevía con visión profética, como dice Isaías 46, 9 al 10, que Dios ve el fin desde el principio. Es decir, que Dios con visión profética podía ver en qué iba a desencadenar la supervivencia de ciertas naciones, que iba a ser para destrucción de toda la humanidad en definitiva. Entonces Dios tenía que ir eliminando a ciertas naciones que llegaban a un tope de maldad. Por más que Dios había sido misericordioso durante mucho tiempo, porque si no, eso iba a traer la catástrofe de la autodestrucción de toda la humanidad. Y eso mismo pasó con el diluvio. Si Dios no hubiese intervenido con un diluvio, la raza humana tiempo ya hace que se hubiese extinguido. Fíjense que los científicos, ambientalistas, políticos, estadistas, todos hablan de que vamos camino hacia nuestra autodestrucción. Y ellos proponen medidas drásticas que no tienen autoridad de tomar. Por ejemplo, reducir la población mundial. Esto es una cuestión de la que hablan y que la que se plantean la mayoría de los estados y Naciones Unidas, de que hay que reducir la población mundial para que evitemos la autodestrucción. Fíjense si es así que hay muchas enfermedades causadas a propósito por el hombre con este fin. Cada cierto tiempo sale una enfermedad mortal que se lleva millones y millones de almas. La peste, el cólera, la gripe española, muchas. Ahora este coronavirus. Y sin embargo, nadie dice nada. Y el ser humano no tiene poder o la autoridad para decretar tal cosa. Sin embargo, lo hace. En cambio, en este caso es Dios quien decreta el exterminio de una nación
para que pueda seguir sobreviviendo la raza humana. Vamos a leer Génesis capítulo 15, cuando Dios le promete a Abraham que va a ser de él una gran nación. Dice que tenía que habitar en Egipto, pero después iba a volver a Canaán. ¿Cuándo? Cuando la maldad de los moradores de Canaán llegara al extremo. Es decir, Dios iba a tolerar la maldad hasta cierto punto. Y acá entramos en un dilema ético. ¿Qué clase de Dios tolera la maldad eternamente o perpetuamente? ¿Es un Dios bueno o un Dios malo? ¿Qué esperaríamos acerca de un Dios bueno? ¿Que tolere la maldad eternamente o que no la tolere para siempre? Evidentemente, de un Dios bueno esperaríamos que no tolere la maldad para siempre, que le ponga fin al dolor, que le ponga fin al pecado. Eso esperaríamos de un Dios bueno. Si Dios no interviene de ninguna manera, entonces diríamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? Fíjense lo caprichoso que son los argumentos de los seres humanos cuando tratamos de negar la existencia de Dios o rechazar a Dios. Es decir, si Dios interviene para quitar la maldad haciendo justicia, es cruel. Pero si Dios no interviene para quitar la maldad, entonces es un Dios al que no le interesa lo que le pasa al ser humano. Fíjense cómo somos los seres humanos, cómo hacemos lo imposible buscando argumentos ilógicos para no aceptar que hay un Dios y que ese Dios es un juez justo. Pero la Biblia dice lo siguiente en Génesis capítulo 15, el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, los amorreos tenían maldad. Dios toleraba esa maldad, pero hasta cierto punto la iba a tolerar, dando tiempo de gracia para que se arrepintieran. Pero cuando se cumpliera esa medida, Dios iba a intervenir. ¿De qué manera iba a intervenir Dios? Obviamente sojuzgando a esa nación o exterminándola, que fue el caso de muchas de estas naciones. Dios tuvo misericordia de las naciones paganas, Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel, pero hasta cierto punto Dios reclamó. Dios puso un tope, Dios puso un alto al pecado. La maldad no se tenía que desarrollar hasta tal punto porque Dios tenía que entonces intervenir para que no termináramos todos autodestruyéndonos, y de esa misma manera va a intervenir en el tiempo final para que la raza humana no se autodestruya. Así como profetizan hoy en día muchos estadistas, ecologistas, sociólogos, etcétera, todos dicen, bueno, el ser humano va camino a autodestruirse y el ser humano quiere empezar a intervenir, quiere empezar a decidir quién vive y quién no vive, quiere intervenir como si fuera Dios. Pero es Dios, familia, quien tiene la última palabra. Es Dios quien va a intervenir para que el ser humano no se autodestruya por completo. Es decir, Dios va a volver a salvar una vez más a la raza humana. Pero es interesante porque cuando Dios toma la decisión de intervenir, es que las cosas se han ido fuera de control. El pecado reina y usa la mayoría de las veces la expresión, la maldad llegó al cielo. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿será Dios justo al destruir a toda una nación por el pecado de unos pocos? Podríamos hacernos esta pregunta o también confiar en que Dios es todopoderoso, omnisapiente, que ve el fin desde el principio y decir, bueno, realmente si Dios decide destruir a cierta nación por completo, Él tendrá sus razones para hacerlo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo para cuestionar las decisiones de la mente infinita de un Dios eterno? Vamos a ver un caso en el que el ser humano intercede para con Dios diciéndole, cuestionándole, ¿seguro Dios de que vas a destruir una nación? En este caso era Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Leemos, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, fíjense que siempre es lo mismo. Dios tolera las naciones que se rebelan contra Él, tolera que las naciones incluso dicten leyes en contra de la ley de Dios,
Lo tolera por un tiempo, pero llega un momento en que Dios interviene. Versículo 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Aquí vemos cómo Abraham trata de hacer entender a Dios de que su sobrino Lot estaba en aquella ciudad. Que de paso te informo que el que estaba junto a Abraham era el ángel de Jehová. Jesús mismo había venido a visitarlo junto a 2 ángeles. Y Abraham trata como que de regatearle a Dios diciendo, pero Señor, si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿destruirías esa ciudad con esos justos dentro? No, yo no destruiría la ciudad con 50 justos. Y así sucesivamente, 10 justos tampoco destruiría la ciudad si hubiesen 10 justos dentro. Pero es interesante porque Abraham va cogiendo confianza, dialogando con Dios. Y llega un momento en que se preocupa en seguir preguntándole a Dios de lo que va a hacer, porque piensa que Dios se va a ofender. Y es impresionante porque, familia, Dios no se ofende. Dios le aclara todas las dudas a sus criaturas cuando tienen un corazón humilde. Y yo estoy seguro, completamente convencido de que si tú estás mirando este vídeo ahora y tienes alguna duda y vas a las escrituras y en oración preguntándole a Dios, Dios te va a responder, Dios te va a aclarar todas las dudas. Abraham calculó y en una ciudad tan perversa creyó que contando con su familia que habían 10 justos, pero ni siquiera 10 justos sabían. Lot, sus 2 hijas y su mujer, y ni siquiera su mujer se salvó. Lo importante es que Dios no destruyó la ciudad con personas justas dentro, y Dios destruyó solamente a los impíos. Otro caso interesante es la ciudad de Nínive, la ciudad sanguinaria, en aquellos tiempos le llamaban. Y averiguando en libros de historias, dice que Nínive parecía un foso de leones. Dice que la ferocidad y violencia reinaban y mediante la guerra Nínive fue enriqueciéndose y llegando a ser una de las ciudades más grandes y más temidas sobre la faz de la tierra. Practicaban toda clase de violencia física. Dice que a las mujeres embarazadas le abrían la barriga, le metían un gato vivo dentro y le volvían a cerrar. Sádico. Y como era de esperar, era Satanás quien conducía y Nínive era religiosa y había un panteón entero de dioses y ídolos falsos traídos desde Babilonia. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué opinión deberíamos tener de una ciudad de saqueadores? De una ciudad cuyos habitantes se deleitaban en la crueldad diabólica. De una ciudad orgullosa, arrogante, que se decía a sí misma, yo soy y fuera de mí no hay ninguna otra. ¿Merecía destrucción? ¿Quién podría destruirla? Pues Dios se cansó de Nínive y dijo, bueno, la maldad llegó ya hasta el colmo, ha subido la maldad delante de mí. Voy a darles una oportunidad más. Miren qué bueno es Dios, qué misericordioso. Voy a darles una oportunidad más, voy a mandarles a un profeta a ver si se arrepienten. Entonces mandó al profeta Jonás a que les predicara un mensaje alto y claro. O se arrepienten y se vuelven a Dios, o Dios en 40 días los destruirá a todos. Pero primeramente el profeta Jonás desobedece a Dios y huye a otro lugar. Y no va a la ciudad de Nínive, porque él la consideraba tan pecador y cruel que duda de que se arrepientan. O sea, él pensó que no valía la pena ni predicar ahí, menos ese mensaje temiendo por su vida. Y aquí entramos en un dilema clave. La duda, ¿quién es el que la coloca en la mente del ser humano? ¿No fue Satanás quien le susurró en el oído a Eva a que desobedeciera a Dios, que no pasaría nada? No es lo que tú creas, ni lo que tú pienses, ni pongas nunca en tela de juicio las acciones de Dios, sino limitémonos a hacer la voluntad de un Dios de amor, un Dios que es justo, que vela siempre por nuestra salvación y que quiere lo mejor
para cada uno de nosotros. Aunque no podamos ver el panorama completo, Él te dice, confía. Y entre paréntesis podemos comparar esos 40 días de gracia con los 40 años que hubieron entre que Cristo predicó a Jerusalén y que fue destruida Jerusalén. Y Jesús mismo se comparó con Jonás diciendo, Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás, pero esta generación no se arrepiente antes uno mayor que Jonás, que era Cristo. Entonces, Jonás fue, predicó y todos se arrepintieron en Nínive. Hasta el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido y dice la palabra de Dios que se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Y la palabra de Dios dice que el rey se levantó y proclamó a Nínive y dijo, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y Dios no destruyó la ciudad, Dios la perdonó, tuvo misericordia, simplemente porque dejaron de hacer el mal. Entonces, tenemos que entender que la destrucción de una nación completa está bajo el arbitrio de un Dios justo y misericordioso y que no es una cuestión caprichosa, es una cuestión simplemente de autoridad para resguardar a toda la humanidad. Esto es un ejemplo simplemente de cómo Dios ve todas las cosas y que debemos confiar en su misericordia, que debemos confiar en su justicia y que de ninguna manera se pone en tela de juicio los actos de Dios. El carácter de Dios es justicia y misericordia, no solamente una de las características, sino las dos características a la vez. Dios es un Dios justo que no va a dejar sin castigo al impío, pero que es misericordioso y perdona al impío si se arrepiente y cambia su carácter. El Señor es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, Rey y juez justo. Y de ninguna manera hay un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es un Dios en el Antiguo y otro Dios en el Nuevo Testamento, sino que Jesús mismo actuó juntamente con su Padre en el Antiguo Testamento, visitando a Abraham, caminando con Moisés, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y vio la espalda de Jesús, intercediendo delante de Dios por la salvación de esos pueblos. Sin embargo, la justicia de Dios no puede ser detenida si no hay arrepentimiento de sus criaturas, de las naciones, de los pueblos, de los seres humanos. Es decir, Dios no va a tolerar la maldad para siempre. Y si Dios toleraría la maldad para siempre, nosotros le reclamaríamos a Dios por qué tolera la maldad. ¿Por qué un Dios bueno permite tal y tal cosa? Espero que podamos ver la Biblia como un todo y no sacar un segmento ni un versículo fuera de contexto y desarrollar ciertas doctrinas, sino que podamos ver todo el panorama completo. La Biblia declara que Dios es justo, es misericordioso, es amoroso. El carácter de Dios, el Padre, se ha visto reflejado en las obras de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y Cristo era Dios manifestado en carne, en el sentido de que el carácter de Dios se hizo visible a través de Cristo. Y ahora a través de Cristo lo vemos tal cual es, sin interpretaciones humanas, sin prejuicios. Entonces, aquel que quiera ver el carácter del Padre lo puede ver en Cristo y su justicia. La justicia de Cristo también se puede ver reflejada tanto en el Apocalipsis como en el Antiguo Testamento. Escucha, amigo, el hecho de que conozcas o no reconozcas que hay un Dios, eso es indistinto para Dios. Tu razonamiento no hará que Dios deje de existir ni de demandar amor, misericordia y justicia en el universo. Cristo hace mucho, pero hace mucho que te espera con los brazos abiertos. Todavía hay gracia para todos y para arrepentirnos de nuestros malos caminos. Cristo quiere y puede transformar tu vida. ¿Qué esperas? Y quiero terminar con la palabra de Dios, un texto que se encuentra en Malaquías 3:6. Quiero que medites en él. La palabra de Dios dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios te bendiga.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca.